Parar el COVID-19 en nuestra América. Solo necesitas hacer una cosa: quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los que amas. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. El noticiero, edición estelar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Moisés Urbina. Hoy es viernes 22 de mayo. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Y para hoy, estos son nuestros titulares. Que nada nos detenga. Realiza lo que necesites con más beneficios para ti a través de tus cajeros y cajeros Total Plus. Banco Agrícola presenta titulares. Todas las transacciones que necesites en tus cajeros de Banco Agrícola. Iniciamos. Presidente de la República hace llamado a la Asamblea Legislativa para aprobar las propuestas de ley de emergencia nacional, reapertura económica y cuarentena obligatoria. Hacerle un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa: si van a descansar hoy, y van a descansar mañana, y van a descansar el domingo, pues por lo menos el lunes, que sí han decidido van a trabajar, el lunes por favor aprieten el botoncito que tienen ahí en su pantalla touch y pongan así, sí. Salvadoreños cumplen con las restricciones de movilidad y cuarentena en medio de la confusión sobre la vigencia de decretos y leyes que la amparan. Eso es una restricción a tu libertad de tránsito, a tu libertad de circulación. Y eso definitivamente es restricción de derechos constitucionales. Y eso solamente lo puede dictar o la Asamblea Legislativa o, en caso que la Asamblea no esté reunida, el Consejo de Ministros. Modelo de apertura económica del INCAE plantea la importancia de garantizar la seguridad sanitaria de la población para el reinicio de las actividades. Tenemos que prepararnos para abrir porque no podemos seguir acumulando pérdidas, voy a decir, de educación que se convierten en pérdidas de productividad, que se convierten en pérdidas de bienestar para las familias y los jóvenes en el futuro. No podemos seguir perdiendo empleos. La Canciller reacciona ante informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que hace duros señalamientos en contra de la administración Bukele. En cuanto esta pandemia termine, nosotros regresaremos a Washington a contar nuestro lado de la historia. Definitivamente. O sea, pueden ser algunos reportes, o sea, cada quien estamos en democracia y cada quien es libre de decir. El Ministerio de Salud justifica últimos traslados de confinados a diferentes centros de contención luego de una declaratoria de huelga de hambre. El día miércoles se reporta 5 casos positivos para coronavirus. Ellos no cumplen el reglamento interno y se ponen en contacto con el resto de salvadoreños que se encuentran en el centro de contención y eso los vuelve contactos. En el campo internacional, escuche usted, nuevo estudio revela mayor riesgo de muertes en pacientes con coronavirus que consumieron hidroxicloroquina. Siga con nosotros para informarse. Tenemos una hora de informaciones completamente en vivo en este día 62 de la cuarentena domiciliaria. Que nada nos detenga. Realiza lo que necesites con más beneficios para ti a través de tus cajeros y cajeros Total Plus. Banco Agrícola presentó titulares. Tenemos una increíble cantidad de información que brindarle este día y vamos a tratar de ir rápido porque hay importante información, sobre todo que ha ocurrido en las últimas horas. En el mundo entero, 5.303.393, hay 339.992 muertes registradas y un total de 2.158.514 casos de personas que han tenido el coronavirus y se han recuperado. Hemos preparado para este día una presentación de cómo están las cosas en el mundo entero y también cómo están en el área centroamericana. Vamos a tratar de mostrársela en este momento de la forma más fácil. Ahí tiene usted. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo entero. Primera gráfica, la que usted tiene en el lado izquierdo de su pantalla. Estamos hablando de esta. Indica la cantidad de muertes que están disminuyendo y son 87% del mayor pico que se tuvo en naciones como Alemania, Francia, España, Austria, Bélgica, Holanda y Suiza. Esto está contabilizado hasta la semana anterior.
pero es obvio y se nota la tendencia hacia la baja. La línea azul son el número de nuevos casos de coronavirus y la línea negra de ese primer gráfico son las muertes que se han dado cada uno de los días. Vamos a la segunda gráfica, esta que tenemos en este punto. Nos indica qué es lo que está pasando en Francia. Hay casos de estudio y que van cada vez más hacia abajo. Los casos se mantienen estables y bastante bajos, indica la misma. Tercera gráfica que le vamos a montar es qué es lo que ha sucedido en España luego de que comenzaron con cerrar, o más bien dicho, con permitir la salida de sus habitantes. Los casos no se han erosionado, no se han levantado, no se tiene una segunda oleada o un rebrote de los mismos. El número de los casos de nuevos de coronavirus se mantiene siempre a la baja en un nivel bastante bajo y las muertes por día también. Y la última gráfica, que es la que tenemos en la parte inferior al lado derecho de su pantalla, son los nuevos casos en Italia, que también tanto las muertes diarias como el número de nuevos casos de coronavirus siguen una tendencia hacia la baja. Eso es lo que está ocurriendo en términos mayores precisamente en Europa, y es lo que queríamos mostrarle este día porque muestra la tendencia de que al menos en aquel continente los casos están siendo controlados. Vamos a tratar de darle un poco más adelante más gráficas de lo que tenemos y lo que sucede en nuestro país y en el área centroamericana. Continuamos. Pollo Campestre te invita a disfrutar su combo Quédate en casa por solo $12.99. Pollo Campestre presenta Nacionales. Quédate en casa y haz tus pedidos al 2121-2828, Pollo Campestre. Vamos hasta Casa Presidencial, donde el presidente Bukele sostuvo una serie de reuniones con distintos alcaldes y se ha pronunciado sobre algunos temas de la coyuntura actual. Silvia Hernández está ahí con los detalles. Buenas noches, Silvia, adelante. Buenas noches, Moisés y amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía del noticiero de Canal 6. Decirte que me encuentro en Casa Presidencial. Hace pocos minutos el presidente de la República hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa. Hay que recordar que ayer el gobierno presentó una nueva propuesta de ley de emergencia nacional, regulación de la cuarentena y reapertura gradual de la economía. Hacerle un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa, si van a descansar hoy, y van a descansar mañana, y van a descansar el domingo, pues por lo menos el lunes, que sí han decidido van a trabajar, el lunes por favor aprieten el botoncito que tienen ahí en su pantalla touch y pongan así, sí, así tienen que ser. Y con esto vamos a tener los recursos tanto del gobierno central como de las alcaldías para continuar trabajando por la pandemia, contra la pandemia, para evitar que haya más contagios y tratar a los que se contagien. Además dijo que como gobierno están dispuestos a pagar la mitad de la planilla de las MIPYMES, mayo y junio, pero para eso requieren de recursos, parte de los $3.000 millones. Hay 140 millones de dólares para pagar la planilla, la mitad de la planilla de 2 meses de todas las micro, medianas y pequeñas empresas del país. Todas las MIPYMES, todas. O sea que si usted es dueño de una micro, de una pequeña, de una mediana empresa, la propuesta está en la Asamblea Legislativa ya solo para ratificar, para que el gobierno le pague la mitad de su planilla por 2 meses. Quiero mencionarles también que el presidente de la República sostuvo una reunión con alcaldes de Ghana, PCN y PDC esta tarde y noche precisamente para abordar el tema de la pandemia. Y ahora nos estamos reuniendo con los alcaldes de Ghana y luego tenemos una reunión con los alcaldes del PCN y con los alcaldes del PDC. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que hagamos un frente común contra esta pandemia. Ustedes lo saben, porque están en contacto con la población no se quiere enfermar. Es una realidad. Y ustedes pueden ir a preguntarle al que tenga alguna duda. La población no se quiere enfermar. La población tiene miedo. Y un miedo natural. Yo creo que todos tenemos una dosis de miedo. Por otra parte, el mandatario pidió a los salvadoreños unirse en oración este domingo a las 2 de la tarde para pedir por la situación que se vive a raíz del coronavirus. Yo llego hasta acá con este reporte. Muy buenas noches.
Muy bien, y a través de un comunicado de prensa publicado en sus cuentas de redes sociales, la Asamblea Legislativa hizo un llamado al presidente de la República a unir todos los esfuerzos para el combate de la pandemia del COVID-19. Es por ello que piden al mandatario se pronuncie sobre la ley especial transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia, la cual fue aprobada el pasado 18 de mayo y se encuentra dentro del proceso de formación de ley. Agrega también que si el mandatario estima hacer observaciones para enriquecerla o complementarla, la Asamblea queda abierta a analizarlas. Y hace unos minutos, la Sala de lo Constitucional informó a través de sus cuentas de redes sociales que ha admitido una demanda en contra del decreto ejecutivo número 19, este es el último del Estado, en el cual el gobierno declaró estado de emergencia nacional, ante una medida cautelar de la misma Sala sobre otro decreto en el cual se hizo la misma declaratoria basada en la Ley de Protección Civil. Con la nueva admisión de esta demanda, la Sala emite una medida cautelar en el sentido se suspenda provisionalmente la vigencia de este decreto ejecutivo mientras dure la tramitación del presente proceso. Además, en la resolución hace un llamado para que la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo asuman con prontitud sus deberes y las demás competencias que la Constitución les atribuye, particularmente en relación con la protección de los derechos fundamentales. También aclara que la Sala de lo Constitucional no le corresponde afrontar una pandemia, sino solo, y en el marco de sus competencias, controlar que en el combate a ella se respete el Estado de Derecho y a la vez se tutelen o protejan los derechos fundamentales que posee toda la población. Además, ordena que se reviva el decreto legislativo 593, lo está viendo en pantallas, es el inciso 5, aprobado el 14 de marzo del 2020, el cual estableció la primera declaratoria de emergencia nacional por la pandemia y estará vigente hasta el 29 de mayo, ordena la Sala, para que la Asamblea y el Gobierno se pongan de acuerdo en la creación de una nueva normativa. Y la ciudadanía está acatando la cuarentena domiciliaria, pese a que no existe un asidero legal para obligar al cumplimiento de la misma. Sin embargo, la curva de contagios no se detiene y los salvadoreños reconocen que es importante quedarse en casa. Don Félix aprovechó su día asignado para comprar unos víveres. Había caminado cerca de 2 horas por la falta de transporte público. Tiene 85 años, pero eso no lo detuvo y fue al mercado central por algunos insumos. Yo pienso que ahí sí nos han amolado. Ahí sí. Porque por lo menos, aunque sea unas pocas personas, deben de estar trayendo. Los salvadoreños continuaron cumpliendo con la cuarentena. Era poca la circulación de vehículos y personas por las calles de San Salvador. Los únicos que se desplazaban son personas autorizadas a trabajar y comprar en supermercados o realizar diligencias en centros financieros, o si el último dígito de sus documentos estaban permitidos, establecidos así en el decreto ejecutivo 26. Pienso yo que hay mucho más, o sea, se ha expandido más el virus. Entonces por eso pienso yo que mejor pasen en casa. Pues. Si uno sale es por necesidad porque tiene que trabajar. Lo más sabio es quedarse en casa. Lo único que nosotros como nos toca trabajar, en el caso mío, yo trabajo 24 horas. Vuelvo mañana y entonces, pero no podemos quedarnos en casa. ¿Va? Aunque constitucionalistas señalan ilegalidad de los decretos ejecutivos 19 y 26, porque no existe una ley formal que los ampare. La Asamblea aprobó la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la reanudación de labores durante la pandemia de COVID-19. Esa está en el limbo, porque no ha sido sancionada, vetada u observada por el Ejecutivo, a pesar de tener similitudes con los decretos emanados de la Presidencia. Eso significa que no hay una base jurídica para obligar al confinamiento en todo el país o restricciones de movilidad, aseguró en la entrevista Frente a Frente Enrique Anaya, experto en la materia. Eso es una restricción a tu libertad de tránsito, a tu libertad de circulación. Y eso definitivamente es restricción de derechos constitucionales. Y eso solamente lo puede dictar o la Asamblea Legislativa o en casos que la Asamblea no esté reunida, el Consejo de Ministros. Pero hoy en día en El Salvador tenemos un régimen de excepción dictado por un ministro de Salud, Moisés. Así de grave tenemos la situación democrática. O sea, sí, yo sé que es terrible, pero esa es la situación real en la que estamos. Un régimen de excepción, dice usted, dictado por un ministro de Salud. Exactamente. Pero tenemos una pandemia, doctor. Claro. Y el Ministerio de Salud es el encargado. Claro, pero están las herramientas legales, Moisés. El Código de Salud, y la Sala le dijo, perfectamente puede establecer cercos sanitarios en zonas debidamente determinadas.
Dejó claro que no se puede pasar por encima del régimen legal y el gobierno debe usar las herramientas que la ley faculta para actuar en situaciones difíciles como la actual. Sin embargo, el artículo 24 de la Ley de Protección Civil no aplica en estos momentos, porque la Asamblea Legislativa no está imposibilitada para reunirse y llamó a los poderes del Estado a ponerse de acuerdo. La opinión fue secundada por el especialista Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Creo que lo recomendable es que ambos órganos de Estado dejen de lado sus diferencias y procedan con urgencia a reunirse y elaborar una ley en consenso. Ya tienen un avance importante porque hay varias regulaciones que son similares en ambos proyectos. Obviamente, sobre la base de eso se puede comenzar a construir un proyecto de consenso, donde ni pierda el Ejecutivo ni pierda la Asamblea Legislativa. Critican que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe sentar postura al respecto, porque no hay un asidero legal y es la única quien puede declarar o no inconstitucionalidad o resolver controversias entre el Ejecutivo y Legislativo. Así también lo consideró el diputado y abogado de la República René Portillo Cuadra. Lo que le ha faltado a la Sala de lo Constitucional es contundencia y decisión, porque ante el incumplimiento de funcionarios de las resoluciones judiciales ya hubiese mandado una certificación a la Fiscalía para que inicie proceso penal contra los funcionarios que han incumplido las resoluciones judiciales. Concuerdan que debe prevalecer la cuarentena voluntaria y que los salvadoreños, para cuidar su salud, se abstengan de salir innecesariamente. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Lidia Magaña. Y luego que la Escuela Internacional de Negocios INCAE presentara un modelo de reactivación económica, uno de sus representantes sostiene que para iniciar la actividad económica, el sector político debe dejar a un lado sus diferencias. Nuestra propuesta a los países centroamericanos en general, en este caso en El Salvador, es justamente eso, es hacer un análisis con base en los datos para llegar a las conclusiones que hay que llegar a un nivel técnico y entonces tomar decisiones fundamentadas en datos, conceptos y no necesariamente en un ambiente que al politizarse tiende a convertirse en lucha, en antagonismo, en discusión, en vez de realmente en solución. Abrir la economía bajo los protocolos sanitarios adecuados es parte de las recomendaciones incluidas dentro de este modelo integral de reactivación económica. Las propuestas presentadas por la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la empresa privada han retomado ideas de este modelo, con el que se pretende minimizar las pérdidas ya recibidas por distintos sectores, sugiriendo abrir las empresas de forma escalonada. Tenemos que prepararnos para abrir porque no podemos seguir acumulando pérdidas, voy a decir, de educación que se convierten en pérdidas de productividad, que se convierten en pérdidas de bienestar para las familias y los jóvenes en el futuro. No podemos seguir perdiendo empleos, perdiendo producción. Detalló además que este modelo tiene como base 3 criterios fundamentales para la apertura de cada sector. Este incluye el nivel de contagio, el impacto social y el impacto económico. Tuvimos a los profesionales de la salud del país estableciendo cuál era el riesgo percibido de contagio en cada uno de los sectores productivos según la naturaleza de su proceso, la naturaleza de sus productos. Lo mismo ocurre en la parte del riesgo social, pero utilizando el índice de progreso social y los objetivos de desarrollo sostenible, tratamos de medir en lo específico qué pierde una familia al estar en hacinamiento, aislada, sin ingresos. Lo económico es más fácil, medir el desempleo y medir los impactos en el Producto Interno Bruto es algo que hacemos cotidianamente. Dicho modelo integral propone los sectores que se recomiendan inicien operaciones. En primer lugar se ubican actividades agrícolas, ganaderas, de administración pública y defensa. En segundo lugar, productos de molinería y almidones, elaboración de panadería y pastas. En el tercero, de protocolos intermedios, construcción y servicios relacionados, comercio y reparación. En el cuarto, con protocolos intermedios fuertes, actividades de servicios de comida y bebida. En el quinto, con protocolos fuertes, servicios profesionales a empresas y otros servicios.
Y en el sexto lugar, con protocolos avanzados fuertes, enseñanza, transporte, productos textiles y prendas de vestir. Y una parte del protocolo que hemos recomendado es precisamente que haya control de síntomas en las empresas, en las escuelas y en las familias. Nosotros no estamos ni exigiendo ni demandando que esto de alguna manera sea utilizado. Es un insumo que le queremos dar a la nación. Roberto Artavia agregó que para la elaboración de este modelo de reapertura económica contó con la participación de especialistas epidemiólogos y de otras especialidades para sustentar dichos planteamientos. Para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Aprovechamos para mostrarles la situación que tenemos en Centroamérica. Ahí tiene las 4 naciones. Repetimos, Nicaragua no es sujeta de estudio por la cantidad de casos y que no son confiables de acuerdo a muchas fuentes. Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. De las 4 naciones, pareciese, y esto es de acuerdo a análisis que hacen expertos en el tema, que únicamente Costa Rica ha logrado aplanar la curva, en alguna forma disminuirla y mantenerla en los casos. El resto de las naciones, Guatemala y Honduras, tienen todavía serios problemas con picos que se reflejan en los últimos días. Y en el caso específico de El Salvador, pareciese haber una tendencia a disminuir, pero la misma no puede ser confirmada, por lo menos con los casos que se tienen hasta este momento, indicaron incluso las fuentes oficiales en nuestro país y fuentes del Ministerio de Salud. Esta es la situación de todos los casos que se tienen en precisamente el Istmo Centroamericano. Y si queremos verlo más completo, tendríamos que ver cuánto es la cantidad de casos en cada una de las naciones, pero los mismos se reflejan precisamente en estas curvas. Continuamos. La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, reaccionó ante el documento enviado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al Congreso de aquel país. En el mismo se hacen fuertes señalamientos al gobierno del presidente Nayib Bukele, supuestamente por debilitar la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. Se han visto cosas puntuales de ciertos senadores y de ciertos voceros, pero por eso es que por instrucción del presidente Bukele, en cuanto esta pandemia termine, nosotros regresaremos a Washington a contar nuestro lado de la historia, definitivamente. O sea, pueden ser algunos reportes, o sea, cada quien estamos en democracia y cada quien es libre de decir o de manifestar o de escribir o de reportar su percepción, como la vea. Somos una democracia que se está fortaleciendo, ¿verdad? Respetamos los 3 poderes del Estado, respetamos la libre expresión, ¿verdad? Tampoco vamos a tolerar de que por decisiones políticas, partidarias o mezquinas se obstruya el salvarle la vida a nuestra gente. Y nos vamos a manifestar. Pero eso también es una libertad que se puede elaborar y que se puede hacer porque cabalmente estamos en democracia. El documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos autoriza seguir cooperando con El Salvador, pero advierte de conductas peligrosas para el Estado de Derecho. Una de las principales críticas fue la pasada intervención militar en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. El gobierno de los Estados Unidos donó a nuestro país 250 ventiladores mecánicos con sus accesorios, valorado en un poco más de $3 millones, los cuales serán utilizados en pacientes críticos de COVID-19. El embajador Ronald Douglas Johnson manifestó que estos ventiladores son evidencia de la importancia de la relación y lazos compartidos entre ambas naciones. Queremos ayudar a que los héroes médicos salvadoreños tengan armas para derrotar la enfermedad, manifestó el diplomático. Estados Unidos, a través del programa de asistencia humanitaria del Comando Sur, también entregó esta semana oficialmente 174 ventiladores industriales que serán utilizados en centros de cuarentena y 5.000 batas médicas nivel 3. Los Estados Unidos ya han anunciado más de $74 millones en ayuda para combatir en El Salvador la pandemia del coronavirus, mejorar la seguridad y fortalecer la economía. Y un grupo de salvadoreños confinados en centros de contención en Ciudad Delgado fueron trasladados a otro lugar al oriente del país luego de declararse en huelga de hambre, acción que es cuestionada por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo que ha ocurrido en ese centro de contención es condenable desde todo punto de vista. Esta fue la reacción del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, luego que en las últimas horas se conociera el traslado de 23 personas que se encontraban confinadas en el centro de contención Nuestra Señora de Montecarmelo de Ciudad Delgado y ayer se declararan en huelga de hambre. Pedimos explicaciones
de cómo hay un caso positivo luego de 45 días detenidos de manera ilegal. Este video circuló en varias redes sociales y en horas de la noche viralizaron otras imágenes, donde se conocía que eran trasladados a otro centro de contención. El ministro de Salud explicó las razones por las cuales aún seguirán más tiempo en este proceso. Y el día miércoles se reporta 5 casos positivos para coronavirus. Ellos no cumplen el reglamento interno y se ponen en contacto con el resto de salvadoreños que se encuentran en el centro de contención y eso los vuelve contactos. Entonces nosotros no podemos darle el alta hasta que nuevamente cumplan 5 días, ¿verdad? Se repitan las pruebas. Todo indica que estas personas las están teniendo en calidad de castigados, porque como fueron detenidos por supuestamente infringir la cuarentena domiciliar, pareciera ser que el castigo debe ser mayor. Y ya no están tratándolos para prevenir el contagio, sino que lo están teniendo como un castigo. Ante este tipo de acciones, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho se pronunció en un comunicado, el cual se lee de la siguiente manera. El fiscal general de la República debe de actuar ante la desobediencia de funcionarios, por lo que instamos a él y a las autoridades relacionadas a dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional en relación a poner en libertad a las personas en los centros de contención, siguiendo los protocolos enmarcados en la ley, acción que también es compartida por la Organización de Cristosal. Nosotros pediríamos una investigación para determinar si realmente las pruebas son confiables y para determinar si realmente el contagio ha sido en el lugar. Por su parte, el ministro de Salud dijo que es necesario continuar con las medidas de confinamiento porque existe la posibilidad que haya nexos del virus. Necesitamos separar los grupos para ir disminuyendo la posibilidad y por un lado poner a estas personas que sí están cumpliendo con su reglamento interno y ir limitando ese grupo. En ningún momento esto se ha hecho de una manera punitiva, como se mencionaba en las redes. Si el Estado, su finalidad constitucional es la protección de los derechos fundamentales y en consecuencia la protección de las personas, ¿cómo es posible que ahora la población esté temerosa de denunciar por las represalias que puedan haber? Eso es impensable. Él también confirmó que se encuentran otros centros de contención en huelga de hambre por este tipo de acciones, ya que no están de acuerdo con las medidas que ha adoptado el gobierno. Que se tenga que llegar a una huelga de hambre para que sean escuchados, para que sean atendidos, es totalmente condenable en contra de la actividad del Estado. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán. Estas imágenes que está viendo usted son realmente preocupantes, pero son una realidad y han ocurrido en nuestro país, si no es hoy, en las últimas horas. Son vehículos con placas salvadoreñas llevando ataúdes, saliendo de una institución médica. Y mire usted los trajes que utilizan quienes conducen los vehículos. Son trajes de bioseguridad. Al menos en el video que se termina de ver, y este claramente dice funeraria, se terminan de observar por lo menos, si no 5, al menos 6 ataúdes que, como se escucha en algún momento del video, son trasladados al cementerio de La Bermeja, donde teóricamente hay cavadas algunas tumbas para enterrar a aquellos cadáveres de personas que han fallecido por coronavirus. No podemos asegurar de qué institución es que salieron, pero sí se nos ha confirmado por amigos que nos pidieron el anonimato que ocurrió en las últimas horas y que podrían ser víctimas de coronavirus. Vamos a una pausa, ya regresamos. Pollo Campestre te invita a disfrutar su combo Quédate en casa por solo $12.99. Pollo Campestre presentó Nacionales. Está en nuestras manos. Solo necesitas una cosa. Por responsabilidad. Por solidaridad. Quédate en casa. Te lo pedimos por El Salvador. Podemos ayudar a contener el contagio. En TCS seguiremos trabajando para que usted esté informado, pero usted, quédese en casa. Quédate en casa. Noticieros TCS. Quédate en casa. Podemos ayudar a contener el contagio. Por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos hacer que esto pase antes. Evitemos que el coronavirus se expanda. Entre todos podemos evitar el coronavirus en nuestro país. Quédate en casa. En el noticiero seguimos trabajando para informarte. Está en tus manos. Quédate en casa. Deja que los médicos hagan su tarea. Te lo pedimos por El Salvador. Solo necesitas una cosa.
quédate en casa. Desde México hasta Argentina. Un mismo mensaje. Está en tus manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a combatir el contagio. Es por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos detenerlo. Entre todos podemos parar el COVID-19 en nuestra América. Solo necesitas hacer una cosa. Quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los que amas. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Conéctate desde casa a los pagos de tus servicios desde miclaro.com.sb. Presenta Internacionales. Para recargar y pagar todos los servicios Claro, utiliza miclaro.com.sv y quédate en casa. Claro que sí. Mientras el presidente Donald Trump insiste en desafiar las advertencias sobre la seguridad del medicamento que se llama hidroxicloroquina, la droga antimalaria, un nuevo estudio encontró un mayor riesgo de muerte en pacientes con coronavirus que la consumieron. Los actores de la investigación también indican que la droga no tiene beneficios contra el COVID-19. La investigación coincidió con estudios previos que relacionan la hidroxicloroquina con mayor probabilidad de desarrollar arritmia cardíaca que puede llevar eventualmente a la muerte. Desde que comenzó la pandemia, varios jefes de Estado han recomendado, sin un justificado criterio clínico, su uso masivo, indica el estudio. Y la Organización Mundial de la Salud estima que 80 millones de bebés en unos 68 países no serán vacunados contra diversas enfermedades por la pandemia del coronavirus. Esto según la OMS por el temor de los padres de acudir a clínicas y hospitales donde supuestamente podrían contagiarse del COVID-19, tanto ellos como sus pequeños. Los profesionales sanitarios dicen que también las restricciones de movilidad les han imposibilitado desplazarse a vacunar a los menores de edad a domicilio. En Brasil, decenas de tumbas recién cavadas para víctimas de coronavirus en Sao Paulo reflejan la magnitud de la pandemia en aquel país que reporta más de 330.000 contagiados y más de 21.000 muertos. Las autoridades del estado declararon un feriado de 5 días en un intento que la población haga caso a las recomendaciones de quedarse en casa para contener el contagio. Brasil ha registrado 1.188 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario desde el inicio de la pandemia. Guatemala cumplió 2 meses bajo toque de queda por el coronavirus a la espera de lo peor, tras batir el jueves su propio registro de casos en un solo día con 247 contagios de coronavirus. El país centroamericano impuso el toque de queda el 22 de marzo con 18 casos de COVID y un fallecido, y 2 meses después acumula 2.512 contagios y 48 decesos. Los casos del jueves representan la cantidad más alta detectada en un solo día desde que se divulgó el primero, el 13 de marzo, y confirman las palabras semanas atrás del presidente Yamatei, quien advirtió que el pico de la enfermedad llegaría en mayo. El mandatario anunció toque de queda completo, una vez más para el fin de semana. En Pakistán, equipos de emergencia buscan pistas para determinar qué ha provocado la tragedia aérea que dejó al menos 96 fallecidos. El avión se estrelló con 98 personas a bordo de un concurrido barrio cercano al aeropuerto de Karachi. Solo 2 ocupantes sobrevivieron y aún se investiga cuántas personas resultaron heridas en tierra, ya que en su caída la aeronave arrasó con 5 viviendas. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras al comandante en jefe del ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés Castillo, por negarse a desmantelar a las fuerzas paramilitares durante y después de las protestas del 2018 en el país centroamericano. El Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha bloqueado todos los bienes de intereses del alto jefe militar nicaragüense, que está alineado políticamente con el presidente Ortega. También aplicó iguales sanciones al ministro de Hacienda, Iván Acosta, quien ha seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega. La Fuerza Armada de Venezuela hizo pruebas de misiles en la Orchila, isla al norte del país caribeño. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro a la espera de la llegada de buques petroleros de Irán en medio de tensiones con los Estados Unidos. Las pruebas se enmarcan en ejercicios militares llamados Escudo Bolivariano,
un despliegue ordenado en febrero con el que Maduro renovó su retórica contra Washington, que ha aumentado su presión sobre Venezuela al recrudecer sanciones contra el país y su industria petrolera, y al acusar al mandatario de narcoterrorismo, ofreciendo una recompensa por él. Al otro lado del mundo, en Bangladesh, al menos 10 personas fallecieron y miles resultaron damnificadas tras el paso de un poderoso ciclón que azotó las zonas costeras en medio de la pandemia de coronavirus, que deja más de 30.000 casos de contagios y 400 fallecidos en aquel país asiático. El ciclón, que ha sido calificado como el más devastador de los últimos 20 años, arrancó árboles y casas y obligó a millones de personas a refugiarse. Además, en la India ha dejado al menos 84 muertos. Las mascarillas se han convertido en un elemento cotidiano en la vida de las personas. No obstante, sus usuarios se ven obligados a quitárselas si desean comer o beber fuera de casa, hecho que supone un riesgo de contagio. Sin embargo, inventores israelíes han dado una solución al problema y han creado un modelo de mascarilla que posee una ranura para la boca por control remoto, lo que permite llevarse los alimentos a la boca sin tener que quitar o apartar la protección. Para hacer funcionar el mecanismo, hay que apretar una palanca que abrirá la ranura, dejando la boca al descubierto. En fin. Con Claro, conéctate desde casa a los pagos de tus servicios desde miclaro.com.sb. Presentó Internacionales. Está en nuestras manos. Solo necesitas una cosa. Por responsabilidad. Por solidaridad. Quédate en casa. Te lo pedimos por El Salvador. Podemos ayudar a contener el contagio. En TCS seguiremos trabajando para que usted esté informado, pero usted, quédese en casa. Quédate en casa. Noticieros TCS. Quédate en casa. Podemos ayudar a contener el contagio. Por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos hacer que esto pase antes. Evitemos que el coronavirus se expanda. Entre todos, podemos evitar el coronavirus en nuestro país. Quédate en casa. En el noticiero seguimos trabajando para informarte. Está en tus manos. Quédate en casa. Deja que los médicos hagan su tarea. Te lo pedimos por El Salvador. Solo necesitas una cosa. Quédate en casa. Desde México hasta Argentina. Un mismo mensaje. Está en tus manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a combatir el contagio. Es por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos detenerlo. Entre todos podemos parar el COVID-19 en nuestra América. Solo necesitas hacer una cosa. Quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los que amas. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Está en nuestras manos. Solo necesitas una cosa. Por responsabilidad. Por solidaridad. Quédate en casa. Te lo pedimos por El Salvador. Podemos ayudar a contener el contagio. En TCS seguiremos trabajando para que usted esté informado, pero usted, quédese en casa. Queda. El noticiero. Hoy fueron repatriados 93 salvadoreños desde México. Estas personas fueron enviadas a un hotel de San Salvador para cumplir con su periodo de cuarentena. Teníamos 77 días de estar en México, pero estamos agradecidos con el Señor, con las autoridades, con los amigos, con la iglesia, con todos los que nos apoyaron a sobrellevar este tiempo. Agradecidos con Dios por estar de regreso ya a nuestra casa. Yo tengo 72 días de estar fuera. Tengo un hijo de 5 años y ya estoy desesperada por verlo y pues sí, dando gracias a Dios que ya estoy aquí en mi país. Y sí han sido días difíciles, pero gracias a Dios ya estamos acá. Y ahorita pues a cumplir nuestra cuarentena y primero Dios pronto poder estar con nuestra familia.
De momento han retornado 320 salvadoreños de 2.890 varados en 60 naciones. Lo que ya se encuentran en El Salvador provienen de México, Guatemala, Honduras, Belice, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Jamaica. Muy bien, un par de datos antes de continuar. Mire usted cómo son los datos, a quienes nos gustan los números. Esto está cambiando y son los datos reales en casi tiempo real proyectados por científicos matemáticos. La población mundial, que es lo primero que usted está viendo en la parte superior de la misma. Esto es la cantidad de habitantes en el planeta que hay cada instante. Luego, los nacimientos este año, los nacimientos que han ocurrido hoy, 346,000, y los números siguen creciendo. Las muertes que se han dado este año, 23 millones, y las muertes que han ocurrido hoy, 145,000. La población ha crecido este año en 31 millones de personas y este día solamente hay 200,000 más habitantes en el planeta Tierra. Continuamos. Entre en la app Da Vivienda, abra una cuenta móvil en minutos, reciba dinero y pague todo lo que necesita sin salir de casa. Este es el valor de estar en casa. Mi casa es El Salvador. Da Vivienda presenta Economía. China aumentará el gasto para revivir su economía golpeada por la pandemia del coronavirus y frenar la creciente destrucción de empleo. Así lo anunció hoy el máximo responsable económico de aquel país, que no presentó estímulos masivos como los lanzados por Estados Unidos o Japón. Señaló que Beijing no fijaría un objetivo de crecimiento económico para este año para centrarse en la lucha contra el COVID-19, la enfermedad causada por el virus. A la pandemia se suman las tensiones que enfrenta el gobernante Partido Comunista, como las protestas antigubernamentales en Hong Kong y una guerra arancelaria con Washington. Mercosal S.A., empresa dedicada a la distribución de producto de primera necesidad, se solidariza con los empleados de la salud pública que día a día velan por el bienestar de los salvadoreños en esta pandemia del COVID-19. Bueno, nuestro donativo consiste en 2.500 unidades de este producto que es alcohol gel al 65%, que sirve para sanitizar las manos y algunas superficies también. Y lo estamos donando como parte del apoyo que le queremos dar a todo el esfuerzo que se está haciendo por ayudar a salvar vidas en medio de esta emergencia. Con este donativo, Gel Antibacterial Olimpo ayudará a combatir las bacterias. Con imágenes de Francisco Villegas, para El Noticiero, Jessica Guillén. En casa, Noticieros TCS. Quédate en casa. Podemos ayudar a contener el contagio. Por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos hacer que esto pase antes. Evitemos que el coronavirus se expanda. Entre todos podemos evitar el coronavirus en nuestro país. Quédate en casa. En El Noticiero seguimos trabajando para informarte. Está en tus manos. Quédate en casa. Deja que los médicos hagan su tarea. Te lo pedimos por El Salvador. Solo necesitas una cosa. Quédate en casa. Desde México hasta Argentina. Un mismo mensaje. Está en tus manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a combatir el contagio. Es por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos detenerlo. Entre todos podemos parar el COVID-19 en nuestra América. Solo necesitas hacer una cosa. Quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los que amas. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Está en nuestras manos. Solo necesitas una cosa. Por responsabilidad. Por solidaridad. Quédate en casa. Te lo pedimos por El Salvador. Podemos ayudar a contener el contagio. En TCS seguiremos trabajando para que usted esté informado, pero usted, quédese en casa. Quédate en casa. Noticieros TCS. Quédate en casa. Podemos ayudar a contener el contagio. Por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos hacer que esto pase antes. Evitemos que el coronavirus se expanda. Entre todos podemos evitar el coronavirus.
Sigue temblando, tenemos importantes informaciones. Sigue temblando y esto es bueno. Hay que reconocerlo y como han dicho reconocidos vulcanólogos y sismólogos, cuando está temblando continuamente y no en los mismos lugares, se está liberando energía. Hoy a las 10:38 de la mañana, frente a las costas de Usulután, 25 kilómetros al sur de la bahía de Jiquilisco, a una profundidad de 80 kilómetros, la magnitud 4.1 grados Richter. Fuerte lo sintieron en Usulután y zonas de San Miguel, 2 a 3 Mercalli modificado en aquella zona. Lo que sí llama la atención es que hubo otro casi en el mismo lugar. 11 de la mañana con 7 minutos, 27 kilómetros al sur de la desembocadura de Lempa. Fue menos profundo, 55.65 kilómetros, la magnitud 3.6 grados Richter, la intensidad 2 Mercalli modificado en Usulután. Bien, vamos a ver las lluvias que hemos tenido porque sí ha habido precipitaciones en las últimas horas. Esto es de ayer a hoy, 7 de la mañana de ambos días. Comenzamos en el oriente del país, La Unión, 35.2 milímetros de lluvia. Se tuvo en el volcán de San Miguel, ya van 3 días consecutivos que llueve en esa zona, 44.4, en Berlín 33 milímetros, en Perquín, norte de Morazán, 26.1 milímetros de lluvia que se tuvieron en esas 24 horas. Pero también hubo precipitaciones en el occidente, bueno, obvio, en la parte norte de Chalatenango, pero en Candelaria, la frontera, se reportaron 35.6 milímetros y en Metapán, 93.2. Ahí donde hace calor, estuvo lloviendo delicioso en ese periodo. Hoy, de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, también hubo lluvias, pero muy focalizadas. Y una vez más, en el volcán de San Miguel, donde otro diluvio se tuvo, 76.6 milímetros, y en Zacatecoluca, apenas unas cuantas cotas, 3.6 milímetros de lluvia. Hay datos interesantes de lo que podría ocurrir en las próximas horas, y para eso nos vamos a ir a la siguiente imagen, porque hay análisis en superficie que están de tal vez la primera onda tropical completamente definida al área centroamericana. Esto es para el lunes a las 6 de la mañana, la posición sería esa, llegando a las costas de Nicaragua. En todo caso, si no se acelerase, estaríamos recibiendo precipitaciones por esta onda tropical el martes, pero si ocurriese una aceleración de la misma y un levantamiento incluso de la zona de convergencia intertropical hacia nuestro país, lluvias y precipitaciones podrían tenerse el martes, si no el miércoles. Todos los escenarios son posibles, pero que vamos a tener lluvias por esa onda tropical, sí va a haber. Y algo más que debe de tomar en cuenta, no está viajando a la playa, pero sí para las personas que viven en aquella zona y sobre todo a los pescadores que deberemos de entender que no están saliendo tampoco, pero el domingo a las 6 de la mañana se espera ese tren de oleaje incrementado en altura y velocidad. El mismo, para el domingo en la madrugada, no habría llegado a territorio centroamericano, pero el domingo, en horas del mediodía, media mañana, o en el peor de los casos, media tarde, que va a coincidir en algunos instantes con la marea alta, sí estaría llegando. Y esa zona de color fucsia significa oleaje bastante acelerado y bastante en altura. 21 segundos sería el periodo entre pico o cresta de ola y ola. Hay que tomarlo en cuenta y tomar las precauciones del caso. Rápidamente las imágenes que tenemos que mostrarle esta noche, lo tiene usted ahí en pantalla. Hemos puesto prácticamente la parte norte de Sudamérica, Norteamérica, Estados Unidos y Centroamérica, la zona en la que se encuentra el istmo centroamericano y específicamente Honduras, Guatemala y nuestro país, propicio para que tengamos precipitaciones. Una zona de convergencia intertropical, la mencionamos porque todavía está baja en latitud, pero se espera que toda esta línea de tormentas lentamente empiecen a subir un poco, precisamente por la acción de la onda tropical que se encuentra aproximadamente en este punto a estas horas de la noche. La siguiente imagen es la infrarroja, un poco más amplia, y hay puntos donde está lloviendo todos los días. Nicaragua, Honduras y Guatemala han recibido precipitaciones significativas. Vámonos más de cerca en la última animación al territorio salvadoreño, y lo único que tenemos es lluvias que ya vimos en algunos puntos del norte de Santa Ana y la zona norte de Chalatenango y puntos de Morazán. Esta noche, sí, puede ser que tengamos alguna gota dentro de algunos instantes en el área metropolitana, muy débiles, pero sí podría llover. Y estos son los pronósticos para los próximos 6 días, disminuido en el fin de semana
Mañana apenas esperamos 3 milímetros, si es que con un 60% de probabilidad. Va a haber actividad eléctrica el domingo, pero si cae algo será 1 milímetro, en todo caso en San Salvador, y la misma cantidad se espera para el lunes. Sin embargo, del miércoles en adelante, los promedios que se esperan son bastante altos, con posibilidades altas, y esto es directamente relacionado a esa onda tropical que le mencionábamos. Gracias a quienes nos sintonizaron en YouTube, Facebook y Twitter por estar con nosotros. Abrazo a la distancia. Continuamos en los restantes canales de transmisión TCS Go, Centroamérica TV, para todos los Estados Unidos.